Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy, último lunes del año, nos ponemos en tu presencia y yo quiero pedirte, Señor, perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Quiero pedirte perdón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. En este momento, Señor, quiero quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Finalmente quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, Señor, y porque, al contrario de lo que muchas veces merecemos, tú nos perdonas y nos salvas, Señor. Nos perdonas y nos salvas. Vas de vuelta a buscarnos de ese infierno donde elegimos estar para traernos de vuelta a tu casa cuando nos arrepentimos y te pedimos perdón. Te doy gracias, Señor, por todo eso, y te alabo y te glorifico por todo este año que se acaba y por el siguiente que va a empezar, para que contigo por delante, Señor, podamos seguir encontrándonos con tu palabra y con cada uno de los hermanos. En este momento, Señor, te pido que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros. Contento, muy contento, Señor, de que podamos encontrarnos contigo. Y te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, para que esta semilla que es tu palabra que se va a sembrar pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor, pero frutos que permanezcan. Señor, nosotros traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino, Señor. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro contigo, con tu amor, con tu persona, Señor. En este momento deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos, cada intención que los aquí presentes traemos en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir, todo en tus manos, Señor, con cada problema, con todas esas preocupaciones que aprietan nuestro corazón, todo en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños y nuestras bendiciones, todo en tus manos, porque no existe lugar mejor que ella, y porque sé que tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti
hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga sea su voluntad a través de las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de amor, el Espíritu de la verdad, el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Bueno, esta noche vamos a empezar con la lectura de un salmo. Este salmo que vamos a estar proclamando es el salmo número 138. Empezamos con un salmo, empezamos con un salmo siguiendo las recomendaciones del padre Ignacio Larrañaga. Él en sus talleres de oración y vida, él nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y con qué estilo oraba Jesús? Jesús, como buen judío, él oraba con los salmos. Él oraba con los salmos. Entonces, la mayoría de los salmos son oraciones escritas hace muchos años, la mayoría de ellos atribuidos al rey David. Y así también podemos identificar la importancia que tienen los salmos, porque casi siempre en la misa, en lo que sería la liturgia de la palabra, primero se lee la primera lectura y después a continuación de esa primera lectura se lee o se proclama un salmo que tiene una antífona que es lo que nosotros repetimos, lo que nosotros respondemos. Entonces, vamos a empezar esta noche con el salmo número 138. Este salmo se titula Tu mano lo hace todo bien por mí. Salmo 138. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles, y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor,
Todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca, celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosas palabras del salmista hacia Dios, y a través de ellas Dios nos habla a nosotros hoy. Y empieza este salmista dando gracias al Señor y dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón, no solamente de boca para afuera, sino de todas las formas posibles. Y si es realmente David el que escribió este salmo, nosotros sabemos de que el rey David era una persona muy, muy enérgica, era una persona que le gustaba alabar a Dios, le gustaba cantar a Dios, le gustaba tocar instrumentos, le gustaba bailar. Entonces, qué ejemplo para nosotros. Nosotros muchas veces vivimos así la Santa Misa como si fuera un ritual fúnebre, como si fuera que alguien se murió. Y si bien es cierto que alguien se murió, Cristo murió, Él resucitó. Y ese es el motivo de nuestra alegría, de que con su resurrección Él nos salvó. Entonces, no tengamos miedo de vivir la misa, de cantar las canciones, de sentir realmente cada momento, así como el rey David vivía. Él cuando se iba al arca de la alianza y él se iba atrás cantando de alegría, bailando de alegría a Dios. Entonces, sigamos ese ejemplo. Es esa alegría la que el mundo necesita ver en nosotros, especialmente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad. Inclusive antes de la pandemia ya el mundo venía bastante triste, bastante deprimente, bastante violento. Entonces, siempre van a necesitar de esa alegría cristiana. Entonces, somos nosotros los que siguiendo al Señor estamos llamados a llenarnos de esa alegría que Él nos da, a pesar de la dificultad, y poder dar gracias a Dios, y poder dar gracias con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo, y principalmente con toda nuestra vida. En la medida en la que cumplimos sus mandamientos, esa es la señal más grande de agradecimiento que podemos tener hacia el Señor. Entonces, te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Qué importante es que de nuestra boca y de nuestros dedos, ¿sí?, que utilizamos para hablar por los medios digitales, que salgan cosas buenas, que salgan cosas de Dios, que hablemos de cosas que sean realmente importantes, que hablemos de su mensaje, de su palabra, de su presencia, de lo que Él hace en cada una de nuestras vidas, queridos hermanos y queridas hermanas. Y nos dice, pues oíste las palabras de mi boca. Yo amo cómo empiezan las oraciones del laudes. Dice, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Es decir, Señor, vos me das vida, vos haces que mis labios se abran y mi boca va a ser lo que es agradable a ti. No solamente lo que es bueno ante los ojos del mundo, sino lo que es bueno ante los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, qué lindo sería que cada mañana al despertar podamos decirle, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, mi boca, mis dedos, mi cuerpo, todo mi ser. Y de esa forma se renovará la faz de la tierra, y probablemente de ninguna otra. Y nos dice, canto para ti en presencia de los ángeles. Imagínense, nosotros no les vemos a los ángeles generalmente. Tal vez algunos sí, pero la mayoría creo que no le vemos a los ángeles. Y sin embargo, cuando nosotros cantamos a Dios, todos los ángeles y los santos también se unen a nuestro canto, especialmente en la Santa Misa. Por eso que es tan importante que acudamos. Y no solamente por Facebook, ya es momento de poder
tomar las medidas necesarias y volver a la presencia del Señor. Volver a la presencia del Señor. Imagínense ver a nuestra familia o a nuestra pareja o a quien sea durante tantos meses a distancia. Se hace muy difícil. Entonces, en la medida en la que más le amamos, más queremos estar cerca, cerca. Entonces, así también debería de ser nuestro amor para con Dios. Y si no es así, todavía pidámosle. Y si ya es así, pidámosle que crezca aún más, que nos regale esa gracia, que inunde nuestro ser, como una lluvia mansa que nos empape de esas ganas de amarle y de estar con Él. Y dice, doy gracias a tu nombre por tu amor y por tu verdad, por el amor y por la verdad. Hoy en día existe una cultura del relativismo donde dicen, no, cada uno que crea lo que quiera y con tal de que no te moleste no importa. Y no es así. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice la palabra de Dios. Entonces, qué fundamental es que podamos conocer este amor de Dios, conocer qué es lo que Dios hace en mi vida y en tu vida, qué es lo que el Señor obra a cada momento. Y Él nos regala su vida. De ahí nace que nosotros tengamos vida. El Señor nos llama y volvemos al polvo. Y nuestra alma, nuestro espíritu, vuelve al Señor para rendir cuenta, para poder decirle, Señor, esta fue mi administración. Así yo administré los dones que me regalaste. Y ojalá que podamos hacerlo eso con una tranquilidad, con una paz, una serenidad, decir, viví mi vida como Dios quiso que viva. Y ahora me voy junto a vos, Señor, a compartir de tu paz, de tu alegría, de tu amor para siempre. Y nos dice, doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. Entonces, en la medida en la que yo conozco lo que Dios dice y lo que Dios me dice y lo que Dios te dice a vos, entonces ahí se vuelve personal. Esto no es algo que el presidente de la República dice a todo el país. No, este es un mensaje que no el presidente de la República, sino Dios mismo te da a vos. Entonces, yo puedo conocer, puedo escuchar lo que la gente dice de Dios, lo que la gente cuenta de Dios, lo que los agiógrafos, que son los que escribieron la Biblia, cuentan sobre Dios. Sin embargo, yo puedo reconocer qué es lo que Dios me dice a mí. Y cuando yo escucho su palabra y tengo esa relación personal, íntima con Él, ahí empiezo a dar gracias, ahí empiezo a sentir realmente y empiezo a alabar no por su renombre, no por lo que todos dicen, sino por esa relación que yo tengo con Él. Y porque yo puedo identificar lo que Él me regala. Yo puedo sentir el amor que Él me da. Y hay veces que aunque yo no lo sienta, yo me acuerdo y yo puedo saber. Y ese puede ser el combustible para seguir en esos momentos en los que yo no siento ese amor. Y nos dice, el día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Entonces, hay veces que nosotros le pedimos cosas a Dios. Sin embargo, Dios no nos da exactamente lo que pedimos, porque Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Hay una diferencia muy grande generalmente entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y en la medida en la que estos dos se alinean, significa que nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que Dios nos da siempre, en el momento de la dificultad, la gracia necesaria, esa gracia instantánea. En ese instante, Él te da lo que necesitas. Si en este momento necesitas gracia para la castidad, Él te da esa gracia. Si en este momento necesitas gracia para la paciencia, en ese momento te da la paciencia. Si en este momento necesitas gracia para la diligencia, para vencer esa pereza, en ese momento. Entonces, en cada momento de nuestras vidas, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Esa es su gracia. Y en el día, en el instante en que clamamos, en ese momento el Señor nos da. Hay veces que Dios calma la tormenta. Es decir, se acaba el problema, Dios permite que se acabe ese problema o lo solucione inclusive de forma milagrosa
y se acaba. Otras veces Dios calma al marinero. Entonces hay veces que el problema no se va. Hay veces que el problema sigue ahí cargándonos. Sin embargo, Dios renueva nuestra fuerza, fortalece nuestros hombros para cargar la cruz. Y hay otras veces que no solamente calma al marinero, sino que le enseña a nadar. Hay veces que los problemas se extienden durante periodos largos, inclusive hasta el final de nuestras vidas. Sin embargo, Dios no abandona. Dios permanece fiel, dándonos la gracia que necesitamos en cada día, en cada instante. Pero depende de cada uno, de vos y de mí, y de cada persona creer que eso es así. Y en cada momento ponernos en oración, vivir en oración continua, dice San Pablo. Entonces, eso implica que, que tenemos que estar conscientes, tenemos que darnos cuenta de que en cada momento Dios nos acompaña, de que Dios todo lo ve. Y en ese momento Él nos da esa gracia que en ese momento necesitamos. Y dice, el día en que clamé me respondiste y aumentaste la fuerza de mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra. Cada bautizado es sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque es el que hace el sacrificio a Dios. ¿Y cuál es el sacrificio que tenemos que hacer? Nuestra propia vida. Ese es el sacrificio agradable a Dios. Sacrificar nuestro egoísmo y crecer en el amor. En el amor a Dios reflejado en el amor al prójimo, necesariamente. Entonces, sacerdotes sacrificando nuestras vidas, así como los mártires sacrifican sus vidas, nosotros también, pero de forma diaria. Sacerdote, profeta que anuncia esa buena noticia y rey. Entonces, ¿rey de qué? Rey de uno mismo. Solamente lo que nosotros mismos podemos hacer es lo que podemos controlar. Y todo esto que les digo pueden encontrarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, aquí nos dice, todos los reyes de la tierra te darán gracias. Qué hermoso sería, hermanos, que vos y yo y todos los reyes de la tierra puedan dar gracias a Dios. En el momento de la dificultad, darle gracias y decirle, Señor, gracias por acompañarme en este momento. Gracias, Señor, porque permites esta situación, porque algo me quieres enseñar. Gracias, Señor, por darme la fuerza. Gracias, Señor, por santificarme. Gracias, Señor, por este momento feliz. Entonces, que nuestra vida sea un constante agradecimiento. Y en la medida en la que, en la medida en la que los demás, que no son reyes por su bautismo, vean esa actitud, tal vez se les contagie. Así como se contagia esa actitud negativa, esos plagueos, esas groserías, también se contagia esa sonrisa. Hay veces que una persona está muy enojada y uno le sonríe. Y esa persona como que primero se ve un poco extraña y luego empieza a sonreír también. Entonces, es esa actitud contagiosa la que estamos llamados a tener, que nosotros, los reyes de la tierra, le demos gracias a Dios, seamos agradecidos. Y en la medida en la que somos agradecidos, podamos contagiar esa actitud. Y dice, cuando oigan las palabras de tu boca, celebrarán los caminos del Señor. Los caminos del Señor son rectos. Los caminos del Señor son perfectos. Y muchas veces son caminos difíciles de recorrer. Pero es así. El Señor ya nos avisó. No es que nadie dijo que iba a ser fácil, sino que el Señor Jesucristo nos dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Entonces, este es un camino de cruz, hermanos. Este es un camino de cruz. Estamos cuesta arriba y el camino fácil siempre va a estar ahí. Esa escapatoria siempre va a estar ahí. Entonces, por eso es que tenemos que estar decididos. Tenemos que estar decididos. Tenemos que decidir que esto es algo que verdaderamente queremos, que verdaderamente queremos vivir en el amor de Dios, que verdaderamente queremos el cielo, que verdaderamente queremos llegar. Y solamente así vamos a poder tener esa perseverancia para poder en esos momentos difíciles acordarnos de Dios, recibir su gracia y continuar caminando. Menos mal que también tenemos hermanos que en el camino nos ayudan a nosotros a volver a levantarnos,
Por eso que es fundamental la comunidad. Así que procuren unirse a algún grupo de iglesia, alguna comunidad que les ayude, que les estire a caminar. Y si no tienen ninguna y por la pandemia se les dificulta, escríbanme aquí y yo les voy a agregar al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde cada día se comparte la palabra de Dios, se envían pedidos de oración y estamos ahí caminando. Así que ánimo. Y nos dice, es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Hay veces que nos toca, hermano, esa soberbia del bueno, de pensar que estamos caminando, que estamos esforzándonos y, y empezamos a querer mirarle al otro más que lo que miramos en nosotros mismos. Empezamos a ver más la paja en el ojo ajeno que en la viga en el nuestro. Entonces, es importante que seamos humildes, que nos demos cuenta que nos equivocamos, que nos demos cuenta de que es Dios el que verdaderamente es perfecto. Y que cuando queremos empezar a enfocarnos más en el prójimo que en nosotros, recordemos las palabras de Jesús en el final del Evangelio de Juan. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. En el sentido de que esa sea nuestra prioridad, de que no nos enfoquemos tanto en el otro, que miremos primero nuestro seguimiento con Cristo. Y después sí, la corrección fraterna que también nos pide el Señor. Entonces, en un orden de prioridad, primero nosotros mismos y luego el otro, para esa corrección. Y nos dice, desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Por supuesto, Él todo lo ve. Y nos dice, si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir. Y ahí nos damos cuenta cómo el rey David no le dice al Señor, si vos existís, si vos estás ahí, entonces quítame de la angustia. O si vos estás ahí, entonces como yo estoy contigo, ya no voy a vivir esos momentos de angustia. No dice eso, dice, si en medio de angustias caminare, tú me harías vivir. Es decir, las situaciones del mundo van a continuar y tal vez van a seguir empeorando porque el mundo va caminando hacia ahí. Tanta manipulación en los medios de comunicación, esa cultura consumista, esa cultura del descarte, esa cultura hedonista, esa cultura del placer por sobre todas las cosas está muy fuerte hoy. Entonces, nosotros tenemos que saber que nos vamos como ovejas entre lobos, pero que en ese caminar como ovejas entre lobos, Él camina con nosotros. Y así como dice San Agustín, el bien o lo que es bueno, aunque nadie lo haga. Y lo malo es malo, aunque todos lo hagan. Entonces, hermanos, seamos conscientes de eso, de que lo que Dios nos pide, ese es el camino, aunque nadie en nuestra familia lo haga, aunque nadie en nuestro trabajo lo haga, nadie en nuestra capilla incluso, o en nuestra parroquia tal vez. Puede ser, podría ocurrir tristemente, pero cumplamos nosotros. Nosotros vamos a rendir cuenta de lo que nosotros hicimos, del amor que nosotros dimos y del amor que dejamos de dar. Y nos dice, con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. Tal vez hoy tenemos enemigos físicos en el sentido de que hay personas que tal vez busquen hacernos daño de forma física o tal vez nos dañen con algún propósito económico. Sin embargo, el enemigo que todos tenemos es el enemigo espiritual o los enemigos espirituales. Eso es lo que dice San Pablo. Nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra vida diaria que nos olvidamos que hay un combate espiritual que todo el tiempo se está librando en el mundo, todo el tiempo. Y que en ese combate espiritual nosotros estamos combatiendo aunque nosotros no creamos que estemos combatiendo. Es por eso que es importante colocarnos esa armadura espiritual. Lean Efesios 6, capítulo 10 en adelante. Ahí van a encontrar cuál es esa armadura. ¿Cuál es esa armadura? Entonces, pongámonos la armadura, hermanos. Hay un combate que se está librando. Oremos. Hoy en día se está librando un combate muy fuerte a nivel mundial
por la vida. Y si nosotros miramos a nivel mundial, vemos como cada vez va ganando terreno. Ahora en Argentina, creo que mañana se va a votar esa ley del aborto, en donde pueden asesinarle a esa persona, a ese hombre o a esa mujer que va a nacer, pueden asesinarle hasta las 14 semanas sin ninguna excusa, sin ningún motivo. Y después de las 14 con algunos motivos que citan ahí. Y aluden a que no es una persona, todavía no es una persona, aluden a que es su cuerpo. Y sin embargo, no es así. Toda la vida, todas las vidas son sagradas. Cada vida humana es sagrada, porque Dios es la que la crea. Entonces, imagínense, yo ya lo mencioné antes y les repito, en México hay una multa que tienen que pagar, además de 1 a 12 años de cárcel. Imagínense, hasta 12 años de cárcel por comerciar huevos de tortugas marinas. Y uno dice, pero si es un huevo, todavía no es una tortuga, no es una tortuga. Y si no fuera una tortuga, entonces, ¿por qué protegen así los huevos? Y evidentemente que la protegen así porque es una tortuga en camino, es una tortuga en crecimiento. Y así también el ser humano, desde su concepción, ya tiene un alma. Desde ese momento ya tiene un alma. Desde ese momento ya es cuerpo y alma, y es otro cuerpo. Inclusive biológicamente se ve que tiene un ADN diferente al de la madre. Entonces, nosotros estamos llamados a luchar por la vida, a manifestarnos, a poder realmente combatir y orar para que eso pueda detenerse. Entonces, ahí nos damos cuenta de las consecuencias de este hedonismo que les dije, de este placer. ¿Por qué? Porque quieren tener relaciones sexuales sin las consecuencias de tenerlas, ¿sí? Sin las consecuencias de tenerlas. Entonces, no importa, yo quiero seguir mi vida. Ahí está el egoísmo, mi vida. Yo quiero seguir viajando yo. Yo quiero seguir trabajando yo, haciendo de mi vida lo que yo quiero. Y quiero estar con quien quiera estar en el momento en el que yo quiera estar. No importa si estoy casado, si la otra persona está casada, si estoy soltero todavía, si le hago daño a esa persona con esa relación. Entonces, nada de eso importa. Lo que importa es el placer. Lo que importa es ahora. Eso es lo que importa. Entonces, hermano, ahí nos damos cuenta de cómo por algo Dios nos pide las cosas. Entonces, en la medida en la que somos obedientes, vamos a ser más felices y vamos a serles más felices al resto. Y entonces aquí nos dice, con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí y todo por ti. El Señor lo hará todo por ti, hasta sacrificar a su único hijo y dejar que Él muera en la cruz y que Él entregue su vida en la cruz, mejor dicho. Que muera luego de una cruel tortura y estar colgado 3 horas en una cruz a punto de morir asfixiado y desangrado. Eso está dispuesto a hacer Dios por vos. Eso está dispuesto a hacer Dios por mí. ¿Cómo no responder a un amor tan grande? Y dice, Señor, tu amor perdura por 6 meses. No dice eso. No dice perdura por 20 años, por 30 años que yo te serví. Después dije, bueno, suficiente. Ahora voy a hacer de mi vida lo que yo quiero antes de morir. El amor de Dios perdura para siempre y Él nos ama así porque Él espera que nosotros la amemos de la misma forma. Él espera eso. Y nos dice, no abandones la obra de tus manos. Él nunca lo hace. Somos nosotros los que le abandonamos a nuestro Creador. Entonces, haciendo un resumen, dice, tu mano lo hace todo bien por mí. Dios todo lo hace bien. Solamente nos queda a nosotros darnos cuenta de eso, ser agradecidos, vivir en esa actitud de agradecimiento, alegrar, alegres, transmitiendo al mundo esa alegría, transmitiendo al mundo esa actitud y que la gente pueda darse cuenta de que hay algo diferente. Y cuando se den cuenta de que eso, de que ese algo es el Espíritu de Dios que nos mueve, a lo mejor van a querer buscar. A lo mejor no. Sin embargo, a nosotros nos toca dar testimonio, nos toca vivir, nos toca construir el reino. De esta forma,
pasamos a nuestro capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver la segunda mitad. Empieza en el versículo 26 y vamos a estar yendo hasta el versículo número 52. Este libro de Hechos de los Apóstoles, sabemos que también los primeros cristianos le decían el Evangelio del Espíritu Santo, porque el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia. Entonces, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son los cuatro Evangelios, en donde se narra la vida de nuestro Señor y la buena noticia que Él nos trae al mundo. Sin embargo, aquí en Hechos de los Apóstoles vemos principalmente la vida de San Pedro y de San Pablo, pero no sus vidas en particular, sino la acción del Espíritu Santo sobre sus vidas y sobre la iglesia. Y cómo en la medida en la que están llenos del Espíritu Santo, ellos pueden obrar milagros y pueden dar frutos. Así como ya lo citamos en numerosas ocasiones, esos frutos del Espíritu Santo que se encuentran en la carta a los Gálatas, capítulo 5 versículos 22 y 23. Amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Y esa gente que no cree en Dios, esa gente que reniega contra Dios, también realiza actos de amor. Y aunque ellos no crean o ellos nieguen o lo que sea, esos actos de amor que ellos hacen están siendo movidos por el Espíritu de Dios. Porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, nos dice San Juan en su primera carta, capítulo 4 versículo 8 si no me equivoco. Entonces, en la medida en la que la gente ama, ese es el Espíritu de Dios que está amando. Entonces, este Espíritu Santo es el que renueva la faz de la tierra, renueva a cada una de nuestras personas y así nos vamos renovando y nosotros renovando la faz de la tierra. Entonces, aquí vemos este evangelio del Espíritu Santo, porque vemos como el Espíritu Santo es el protagonista, es el alma de la misión, es el alma de la misión. Entonces, habíamos visto de que Pablo empezó a ser llamado Pablo por primera vez y que a partir de aquí se le llama Pablo hasta el final. Esta es la primera misión de Pablo porque antes era enviado como Saulo. Vimos lo que ocurrió esa conversión con el gobernador Sergio Paulo y el inconveniente que hubo con el mago que se llamaba Elimas. Y luego vimos que Pablo había ido con Bernabé a las sinagogas, había ido a las sinagogas de Antioquía, de Pisidia, y vimos ya en el mapa cómo era otra Antioquía que estaba más arriba. Entonces vimos cómo él nos daba ese ejemplo de paciencia. Voy a mostrarle un segundo el mapa para que volvamos a refrescar. Aquí abajo vemos que dice Judea, Jerusalén, Jope, Cesarea, todas esas ciudades que a menudo se citan en la Biblia. Más arriba está Damasco y aquí arriba está Antioquía, que fue esa ciudad que habíamos mencionado, que era una ciudad muy importante para el Imperio Romano, que después de Roma ya venía también Éfeso y esta ciudad de Antioquía, que era Antioquía de Siria. Vimos ahí la labor que ahí realizaron Pablo y Bernabé durante un año. Entonces, esta era una Antioquía. La otra Antioquía está más a la izquierda. Cuando nosotros nos vamos hacia el centro, ahí dice Pisidia, dice más grande, y vemos que dice Antioquía de Pisidia. Y luego vemos ahí al lado, dice Iconio, que es el lugar a donde ellos van a ir al final de este capítulo. Ahí vemos también Tarso, que es la ciudad de Saulo, Saulo de Tarso. Entonces ahí vemos más o menos en qué zona está esto. Ahí vemos la isla de Creta, está el mar Mediterráneo y está lo que sería Siria y lo que es Palestina también. Entonces, esto sería lo que es Asia Menor, si es que no me equivoco. Entonces, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo con Bernabé? Aquí fueron a Antioquía de Pisidia, aquí arriba, a las sinagogas y anunciaron el reino de los cielos. Empezaron a contarles todo eso que ellos fueron recibiendo de Dios a través de la iglesia. Entonces, vamos a empezar
Eh, Desde el 26 nos toca continuar hoy, pero para dar un poco de contexto voy a leer desde el 23. Nos dice, ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró, yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Ahí habíamos terminado la catequesis anterior, como Pablo empezó este discurso sobre Cristo, sobre las escrituras, sobre el Antiguo Testamento, para que ellos puedan entender que todo eso, todas esas promesas apuntaban a alguien. Así que ahora vamos a continuar con esa parte. Empezamos en el 26. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado, y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Durante muchos días apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción. Pues así lo dijo, les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reservaba para David. Asimismo está dicho en otro lugar, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro, pues, es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, al que Dios resucitó. Sepan, pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio, ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en este Jesús es liberado de todo esto. Tengan, pues, cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se la contaran, no la creerían. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando, y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo,
que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos, y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué preciosura de lectura, hermanos. ¿Se imaginan ustedes estar en aquel entonces, estar en esa sinagoga y ver a San Pablo predicar así? Y ver cómo el Espíritu Santo transmite. A mí me pasó eso una vez en persona. Cuando vino aquí a Paraguay el padre Ernesto María Caro, yo le vi predicar a él en vivo, vino para un seminario de sanación y liberación. Nunca en mi vida sentí algo así. La autoridad con la que predicaba, ese conocimiento profundo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la unión entre ellos. Esa forma de hablar. Yo cuando le vi predicar a él, yo le vi predicar a Jesús. Yo sentía que era Jesús el que estaba predicando y no Ernesto, no el padre Ernesto. Entonces, así también sentí cuando vi una predicación de Sor Verónica. Pueden buscarle a esa mujer de Dios y van a darse cuenta de lo que es, cómo realmente transmite esa paz, esa presencia de Dios. Dicen que San Juan Pablo II también transmitía lo mismo. Y varias personas, creo que el predicador de la casa papal entre ellos, él dice: nunca he visto una persona tan paciente y tan humilde como él. Entonces, es esa presencia de Dios la que transmite en la medida en la que nosotros vivimos como Dios quiere. Entonces San Pablo era una persona súper radical en el sentido de que él cumplía y se esforzaba por cumplir todo, en todo lo posible, lo que Dios le pedía. Entonces imagínense la grata sorpresa, estando reunidos los judíos, todo tranquilo, la lectura de siempre, y aparece una persona con una noticia diferente, con un ardor diferente, que no solamente lo que decía, sino la forma en la que lo decía. Yo le amo a San Pablo, demasiado, demasiado me motiva. Entonces dice: hermanos israelitas, primero empieza él anunciando todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento y fue narrando de forma breve esas diferentes etapas de la historia de la salvación. Y en lugar de hacer énfasis en los errores y en los pecados del pueblo, que le iba a hacer enojar porque ellos eran ese pueblo, la continuación de ese pueblo,
les iba a hacer enojar. Entonces él, en lugar de hacer énfasis en eso, hace énfasis en el amor de Dios y en las promesas de Dios. Y él dice, Dios prometió un Salvador. Todo esto que nosotros leemos los sábados se leía, como ya vimos en la catequesis anterior, se leía primero una lectura del Pentateuco o de la Torá, que sería el libro de la ley, que serían los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Esos son los 5. Entonces se leía algún pasaje de ese, después se leía una parte del libro de los profetas, de algunos de los profetas, y después ahí el encargado de la sinagoga, alguno de los encargados, era el que proclamaba. O si había un invitado, se le daba al invitado la oportunidad de hablar, que fue lo que ocurrió aquí. Estaba Pablo ahí le dicen, si tienen algo que decir, adelante. Y ahí Pablo dice, bueno, esta es la mía, señores, este es el momento de transmitir al Señor. ¿Y qué hace él? Ahí, como les dije, anuncia primero de forma breve, concisa las etapas de la historia de la salvación y después dice, bueno, había un nombre acorde al corazón de Dios que es David, hijo de Jesé. Dice un hombre a mi gusto, no dice alguien a quien yo amo, porque Dios nos ama infinitamente a todos. Sin embargo, ser agradables a Dios es diferente. Aquí David era un hombre agradable a Dios. Y entonces dice, ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Aquí aquí este anuncio es lo que se conoce como querigma. El querigma es ese mensaje, es esa enseñanza, es ese núcleo central del cristianismo. Y ese querigma tiene principalmente 3 partes. Jesús, que es el Mesías, murió. Jesús, que es el Mesías, el Señor, la promesa cumplida de Dios, murió. Dios le resucitó y le exaltó y está a su derecha y él va a ser el juez de vivos y de muertos. Entonces, ese es el mensaje central, ese es el mensaje que tenemos que transmitir, que tenemos que conocer. Entonces, en Jesús se cumplen las promesas. Ese es el querigma. En Jesús se cumplen las promesas y Jesús muere. Dios lo resucita. Finalmente, Jesús es exaltado por el Padre y Él, siendo Rey, siendo Mesías, Él es el juez de vivos y de muertos. ¿Sí? Después hay otros detalles que se le agrega al querigma, pero digamos que el núcleo central son esos 3. Y es el núcleo que San Pablo está mostrándole. Él le está mostrando cómo todo esto que ustedes conocían, esto se hace verdad hoy. Esto se hizo verdad en este momento. Nos dice, antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró, yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Entonces ahí dice, bueno, Juan, que mucha gente pensaba, este es el profeta, este es Elías, o este es realmente el Salvador porque vivía de una forma diferente. Él dice, no, yo no soy, hay alguien más. Entonces ahí nos dice, bueno, Juan, que era un profeta, apunta a alguien más. Y Juan fue el último profeta. ¿Por qué? Porque después ya se empiezan a cumplir todas las profecías en este señor que está ahí. Y nos dice, hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios. Entonces ahí están esos que dijimos que eran prosélitos o que eran adoradores de Dios, que tenían alguna otra cultura de otro lugar, pero que sin embargo adoraban a Dios y es como que estaban ahí que sí que no, ¿verdad? No eran judíos, pero eran de otras creencias que creían en Dios y que le adoraban. Entonces, ellos estaban también reunidos ahí en la sinagoga. Entonces ahí le dice, bueno, gente, israelitas, hijos y descendientes de Abraham, es decir, todos los descendientes de Abraham. Nosotros hoy somos descendientes de Abraham por la fe. Y nos dice, también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Entonces, ¿para quién va dirigido esto hoy? Para vos y para mí. Y nos dice, es un hecho, es un hecho.
No es este un invento, no es una fantasía, no es una historia que inventaron sus seguidores porque demasiado les gustaba, no, es un hecho. Hay gente que hasta hoy niega y dice, no, Jesús es un invento, no es un invento, es un hecho. Y cualquier persona que se dé el tiempo y se respete lo suficiente para estudiar antes de hacer una afirmación como que no existe, van a encontrar todos los datos históricos de que realmente es un hecho y de que es afirmado por testigos auténticos y válidos de que realmente este hecho existió y el lugar en el que existió, así como lo fuimos señalando nosotros. Y nos dice, es un hecho el 27 que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron. Entonces, en lugar de decir, bueno, ustedes fueron, él dice, bueno, aquí puede haber una diferencia. Aquí pueden haber personas que hoy decidan aceptar, que hoy decidan creer. Y si sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Es decir, eso que ustedes saben de memoria, porque la mayoría de ellos sabía de memoria las profecías, el Antiguo Testamento, era muy importante para ellos. Entonces le dice, todo esto que ustedes leen los sábados se cumple en él. Miren. Y sin embargo, habiendo gente que se le muestra todo, se le explica todo, igual nomás no creen. Y así mismo también sigue siendo hoy. Así que hermanos, esto hace 2000 años era así y va a seguir siendo así. Así que entonces nos toca a nosotros hacer como Pablo, anunciar, decir la verdad. Y si las otras personas no creen, y bueno, esa ya es su decisión personal. Y nos dice que todas las promesas se cumplieron en Jesús. Aunque no encontraron en él motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Disculpen. Ayer terminé todas las tareas que tenía pendientes de esta primera mitad del, del segundo semestre de teología. Así que muy contento con ustedes. Ahora voy a tener también un poquito más de tiempo para preparar aún mejor las clases. Así que bueno, les comparto esa alegría. Así que bueno, estamos camino a terminar un año de formación, un año muy intenso, pero que fue muy productivo y muy beneficioso. Y todo eso que voy aprendiendo también lo procuro transmitir aquí en las catequesis. Bueno. Paréntesis cerrado. Y dice, aunque no encontraron ningún motivo para condenarlo, le pidieron que fuera ejecutado. Hay veces que el mundo no necesita una razón. Tanto le molesta de que ya se dan cuenta de que no hay motivos reales para hacer, pero lo hacen igual. Ponen una excusa y lo hacen igual. Nosotros también muchas veces actuamos así. Entonces es importante que seamos fieles a la razón, que seamos fieles a la verdad y que no inventemos excusas, que le pidamos a Dios fuerzas para ser fieles a Él. Y nos dice, y cuando cumplieron todo lo que sobre Él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Entonces, cuando veamos el Evangelio de San Juan, ahí vamos a ver realmente cómo cada promesa y cada profecía se cumple en Jesús. Ya las vimos también cuando vimos el Evangelio de Lucas principalmente, así que si quieren revisar, están todos los videos en YouTube. Ya prácticamente están terminadas las ediciones de de esas primeras 12 clases de Lucas, pero sin embargo pueden encontrarlo ya en iVoox y también en Spotify los audios, así que bueno, otro paréntesis cerrado. Todo se cumple en Jesús. Eso es lo importante. Todas las promesas, todas las profecías se cumplen en Jesús. Y ahí Jesús muere. Querigma. Pero Dios lo resucitó entre los muertos. Querigma. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén. Durante muchos días apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén. Entonces, otro hecho más. La gente también vino a decir, no, estas son alucinaciones. Sin embargo, la teoría más simple y la más lógica es que realmente hayan sido apariciones y que ellos eran testigos que estaban bien de la cabeza, porque esa es una historia que inventan hoy. En cambio, nosotros sabemos de que esta es la verdad. Y nosotros hoy en nuestra vida podemos encontrarnos con el Señor vivo y resucitado.
entonces nosotros también podemos dar testimonio así como ellos lo dieron. Dice, y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Y eso somos nosotros. Así que dejémonos de escondernos, señores. Dejémonos de escondernos, señoritas. Nosotros estamos llamados a ser testigos. No a reunirnos los lunes y aquí y en nuestro grupo y así. No, ante el mundo, poniendo el pecho a las balas. Nos dice, nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Y yo hoy les traigo esta promesa que Dios le hizo a nuestros padres. Así que después les toca a ustedes llevar esa misma promesa. Y que cumplió para nosotros, dice. Imagínense vivir antes de Jesús. Ellos no estaban seguros, pero igual vivían su fe de la mejor forma. Sin embargo, hoy nosotros tenemos la gracia de haber nacido después de que ya vino el Salvador, de poder conocer la verdad, de poder conocer y estar con Él. Así que aprovechemos, aprovechemos porque solamente una vez vamos a vivir. Y nos dice que cumplió para nosotros sus hijos al resucitar a Jesús. Como está escrito en el Salmo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí parece, se da como para que se interprete que yo te he engendrado hoy, es que él engendró en ese momento para la vida eterna, en esa resurrección. Sin embargo, aquí varios comentaristas, creo que San Juan Crisóstomo entre ellos decían, no, esta parte se refiere en realidad a la encarnación. Te he engendrado hoy cuando Jesús se encarna. Entonces, aquí nos habla de la resurrección. Y dice, Dios lo resucitó entre los muertos y no volverá a conocer muerte ni corrupción. Entonces, ahí decimos, bueno, pero Jesús entonces ¿es verdadero Dios o no? Ese fue un conflicto que hubo durante muchos siglos, porque decían, no, el verdadero Dios es el Padre y Cristo es un profeta. Cristo no es verdadero Dios. Sin embargo, cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, ahí San Pablo nos dice, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. O dice, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, Dios con su poder, el Padre con su poder, le resucita a Cristo. Pero como Cristo también es Dios, ¿sí? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo es el poder de Dios. Entonces, Cristo se levanta con el poder que él mismo es, o sea que el Padre le levanta a Cristo, pero bueno, es como, es como una vuelta nomás que da ahí. Pero sin embargo, em, nosotros sabemos de que Cristo es verdadero Dios, como Él lo demostró, no solamente lo dijo, sino que lo demostró con sus actos. Porque hay varias personas a nivel mundial a lo largo de la historia que decían que eran verdaderos profetas o encarnaciones de Dios. Sin embargo, ninguno hizo los milagros que Jesús hizo. Ninguno se encarnó y vivió su vida de tal forma que la gente crea realmente que Él es verdadero Dios. Y nos dice, Dios lo resucitó entre los muertos y no volverá a conocer la muerte ni corrupción. Y ahí les destaca, pues así lo dijo, les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reservaba para David. Asimismo está dicho en otro lugar, no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Entonces, ese cuerpo de Cristo que ya se estaba eh, esperando, que estuvo esperando ahí, que empezó también seguramente a descomponerse, pero no a corromperse. Ahí hay que entrar a nivel de detalle, pero lo importante es que esta promesa, esta profecía también se cumple en él, que es el Salmo 16. Y nos dice, bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres, haciendo énfasis en la resurrección, porque si es la reencarnación, vuelve otra vez el alma, y eso no es así, eso es lo que creen el budismo y el hinduismo, aunque en realidad para el budismo no existe alma. Atman sería en el hinduismo y Anatman sería sin alma. Sin embargo, creen que hay una serie de conciencias que vuelven a reencarnarse, ¿sí? Como una serie de conciencias. Entonces, tanto en el hinduismo como el budismo existe esa reencarnación y los saduceos también creían en la reencarnación de cierta forma. Entonces él dice, no, aquí David murió, pero se encontró con sus padres que ya resucitaron.
Y dice, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Entonces su cuerpo también, porque el lugar donde fue enterrado, ahí también estaban enterrados ellos. Y dice, otro pues es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús al que Dios resucitó. Tercera vez que está diciendo que a Jesús Dios le resucitó. Y dice, sepan pues hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio ustedes recibirán el perdón de los pecados. ¿A qué se refiere por su intermedio? A que por medio de Él nosotros recibimos el perdón de los pecados. Por eso es por su intermedio. Él cargó sobre sus hombros. Él canceló, nos dice San Pablo, la nota que cargaba contra nosotros. ¿Sí? Entonces, por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre llega la salvación al mundo. Y nos dice, por su intermedio ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. ¿Cuál era el problema con la ley de Moisés? La ley de Moisés creo que tenía 613 leyes, de las cuales 365 eran prohibiciones, más o menos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que para salvarse había que cumplir toda la ley. Para poder liberarse había que cumplir todo. Esas 613 leyes. Y eso era imposible. Nadie podía hacer eso. Entonces nadie podía salvarse. Sin embargo, aquí dice, bueno, hay algo diferente. Acá esa ley se convierte en el espíritu. Eso es lo que hace Cristo. En Cristo se cumple todo. Él cuando estaba en la cruz dice, todo se ha cumplido. Es decir, en Él se cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley para que nosotros podamos vivir a través del Espíritu de amor y a través del Espíritu podamos salvarnos. ¿Sí? Bueno, entonces dice, quien cree en este Jesús es liberado de todo esto. Es liberado porque entonces ya vive y se rige solamente por la ley del amor. No me condeno por no lavarme las manos antes de comer. No me voy al infierno por eso. No me condeno. O tampoco dejo de salvarme si quiero mirar de otra forma. No me condeno por eso. Entonces dice, tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atiendan ustedes gente engreída. Asómbrense y desaparezcan. Porque voy a realizar en sus días una obra tal que si la contaran no la creerían. Muchas veces no creemos y decimos, ¿cómo es posible eso? O pensamos que nosotros somos lo que sabemos todo, ¿sí? ¿Cómo alguien va a venir a decirnos algo que es de una forma distinta? Entonces no creemos. Y aquí nos dice, cuidado, no sean engreídos, crean lo que Dios tiene para decirles. Creamos, hermanos, lo que el Señor tiene para decirnos. Para eso Él se manifestó y eligió a sus discípulos y le enseñó lo que tenían que mandar. Instituyó la iglesia que hasta hoy sigue enseñándonos para que nosotros vamos a aprender y enseñar también a otros. Así que hagamos caso, hermanos, seamos obedientes. Y dice, al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaban que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Entonces, cuando realmente llega una enseñanza, cuando realmente tiene un contenido y, y se nota la autoridad que tiene esa enseñanza, uno quiere volver y le piden, queremos de vuelta, y la gente empieza a buscar. Sin embargo, hoy en día muy poca gente busca, porque muy poca gente vive así como Pablo y Bernabé vivían. Entonces muchas veces no encontramos, no vemos. Y es necesario que la gente vea. Esa es nuestra misión como laicos. Y dice, y cuando se dispersó la asistencia o la asamblea, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. En la medida en la que nosotros hagamos bien las cosas, la gente nos va a seguir. Y entonces vamos a ser un grupo cada vez más grande que hace bien las cosas. Y así vamos a construir el reino de Dios. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Entonces, este no es un camino corto. La gente quiere escuchar un sermón y ya estoy. No es así, hermanos. Es importante que sigamos formándonos, que sigamos creciendo. Y así como les exhortaban a ellos San Pablo hoy, yo estoy seguro que Él desde el cielo nos está exhortando
a perseverar en la gracia. ¿Qué es esa gracia? Es el amor de Dios y es el amor a Dios. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos dice San Pablo, Romanos 5:5. Entonces, vivamos en estado de gracia, hermanos. Dejemos de vivir en pecado. Vivamos de tal forma que vayamos caminando hacia la gracia, no hacia un camino de pecado mortal y vivir en pecado mortal. Por el contrario, vivamos de forma en la que vayamos saliendo de ese pecado, que vayamos cometiendo cada vez con menos frecuencia y podamos vivir en gracia. Entonces ahí vamos a poder experimentar ese reino de los cielos en su plenitud de lo que es posible aquí en la tierra y vamos a poder ver lo que Dios obra a través de nuestras vidas. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Nos exhorta a perseverar en la gracia de Dios, en el amor de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo. Qué hermoso, hermanos. Que les habló largamente del Señor. Nosotros ahora va a ser prácticamente 1 hora y media que estamos reunidos y la gente tal vez dice, no, esto es larguísimo. ¿Quién sabe cuántas horas tuvo San Pablo contándole y la gente emocionada y continuaban? Entonces, ¿cómo para ver una película como El Señor de los Anillos podemos estar 1 hora y media, 2 horas sentados? O El Padrino, o tantas películas. Sin embargo, cuando es de Dios, no. Está hablando mucho ya el país, está hablando mucho ya. Y ya queremos irnos. Entonces, pidamos al Espíritu ganas, pidamos al Espíritu amor. Y Él nos va a dar. Pidan pero con confianza de que el Señor en ese momento les da. Y ahí vamos a poder escuchar, así como San Pablo nos puede hablar horas y horas del Señor. Y nos dice, los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Cuando la gente ya no puede contra nuestros argumentos, empieza a insultarnos a nosotros. Eso se llama falacias ad hominem, en donde yo ya no puedo contra lo que la verdad que está diciendo la persona y yo le empiezo a atacar a la persona. Y eso es bajo. Eso es caer bajo. Y no tenemos que rebajarnos nosotros a esa actitud, sino que nosotros estamos llamados a poder permanecer así como el Señor, humildes, y a poder perseverar. Y a pesar de que nos insulten, tratar con paciencia. A pesar de que nos insulten, seguir dando razones. Y yo sé que es difícil, hermano, porque duele y a mí me cuesta muchísimo. Y me sigue costando. Sin embargo, este es el camino. Este es el camino que el Señor nos está marcando. Y nos dice, entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Esa es la actitud. Les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar y a nosotros hoy en primer lugar. Y si nosotros no queremos creer, esa es nuestra decisión. Y si queremos, también vamos a poder nosotros anunciar a otras personas. Y dice, pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, dice. Entonces, no es Dios el que le condena a la gente por no creer en Él. Además, ¿qué implica creer? Si yo creo que mi auto funciona, yo me subo y me voy en el auto, yo actúo en consecuencia. Si yo creo que esta comida no está envenenada, yo como esa comida. Entonces, si yo le creo a Dios, si yo le creo a Él, no creo en Dios, le creo a Él y en su palabra yo actúo en consecuencia. Entonces, si yo no creo en Dios, yo actúo como yo quiero. Yo actúo como a mí se me ocurre. Yo quiero estar a favor del aborto. Yo quiero estar a favor de la eutanasia. Yo quiero estar a favor de las relaciones sexuales descontroladas y desordenadas. Y no importa cuándo, ni con quién, ni en dónde. Yo quiero estar a favor de el divorcio. Yo quiero estar a favor de lo que se me antoja. Entonces, si yo no le creo a Dios, eso significa que yo vivo como a mí se me antoja. Eso significa que yo vivo por un camino de perdición, probablemente. Entonces,
Yo elegí ese camino. A mí nadie me obligó a tomar ese camino y no el otro. Sí, a mí se me presentaron, estos son los dos caminos. Y yo elegí este. Entonces, ese camino que yo elijo es a ese camino al que yo voy a ir y es al destino a donde lleva ese camino al que yo elijo. Y Dios nos ama tanto que respeta nuestra decisión. Nos ama tanto que procura de todas las formas, a través de los hermanos, a través de medios extraordinarios y de todo, de su palabra, de los sacramentos, que nosotros cambiemos y que elijamos el otro camino. Él procura convencernos. Pero si nosotros elegimos ese camino de perdición, Dios va a respetar eso, porque además de Dios ser infinitamente amoroso, Dios es infinitamente justo. Y si no, no va a existir la libertad. ¿Por qué? Porque finalmente dice Dios, no, este es el mejor camino y te obliga a ir por ahí. Entonces, ¿qué libertad hay? ¿Qué libertad hay? El amor solamente se da en la libertad. Cuando yo puedo elegir no amar y yo elijo amar, yo tomo esa decisión. Pero para tomar una decisión tienen que haber dos opciones por lo menos. Si no, no hay decisión que tomar. Si yo le digo, bueno, este es el camino que hay que seguir y no hay otro camino y no hay decisión. Y el amor es una decisión. Entonces, tiene que poder haber una decisión. Y en esa libertad es el poder elegir. Y cuando nosotros podemos elegir, Dios respeta nuestra elección. Y nos dice, el mismo Señor nos dio la orden, te he puesto como luz de los paganos. Te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Esa es la misión que tenemos nosotros, hermanos, nada menos y nada más. Estamos llamados a ser santos, santos e inmaculados en la presencia de Dios por amor para llevar su palabra, para que otras personas también puedan encontrarse con Dios. Eso es lo que Dios quiere y nada más. Nos dice, los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras. Imagínense gente que no cree en Dios. Ahora hace poco vi una chica que a sus 25 años se bautizó por la Iglesia Católica y me dio tanta alegría. Bienvenida a esta iglesia, bienvenida a esta familia, bienvenida a esta institución que el Señor creó para que nosotros podamos caminar juntos, para que podamos conocer el camino y recorrerlo juntos. Y dice, se alegraron al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. ¿Destinados? ¿Cómo que estaban destinados? Eso significa que desde antes ya, y que hay algunos que están destinados y otros que no están destinados. Hay gente que está destinada a morirse. No, eso se conoce como predestinación. Uno de los grandes exponentes de esta predestinación fue Calvino. Fue Calvino. Entonces, nosotros tenemos que saber que no existe esa predestinación, sino que existe una destinación que cada uno elige en cada momento. Entonces, las personas que creyeron estaban destinadas para una vida eterna porque ellas eligieron ese destino. Ellos podían elegir creer o no creer. Y creer significa actuar, porque si no significa que yo no creo. Significa que yo algunas cosas creo. Y había un sacerdote que decía hace poco un cristianismo a la carta, en donde yo elijo qué mandamientos cumplir. Y no es así. No en el catolicismo por lo menos. Están los mandamientos y todos están para ser cumplidos. Dios quiere que seamos íntegros. Dios quiere que seamos perfectos como Él es perfecto. Y si bien nunca vamos a alcanzarla, estamos llamados a intentar y a dejarnos santificar por el Espíritu Santo, dejarnos renovar por la gracia. Entonces, dice, todos los que creyeron y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Entonces, ¿quiénes están destinados hoy a la vida eterna? Los que creen. A eso estamos destinados, porque nosotros elegimos ese destino y hacia allá nos vamos. Con esto, la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región, dice. Pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad y promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio. Así es, hermano. En la medida en la que nosotros nos vamos con Dios y hacemos bien las cosas, vamos a chocar.
Y la gente va a querer dejar de juntarse con nosotros. Y la gente va a querer alejarse de nosotros. Porque nosotros les decimos las cosas como tienen que ser. Les decimos la verdad por amor. Y deberíamos decirles con amor también. En el momento y en la forma. Para que ellos también puedan salvarse. Eso es lo que nos decía Santiago. El que corrige a su hermano que estaba en una vida de pecado, salva un alma de la muerte, dice. Salva un alma de la muerte. En su carta dice eso el apóstol Santiago. Entonces, a eso estamos llamados nosotros, hermanos. Y a ser conscientes de que la gente nos va a rechazar. Cuando queremos hacer bien las cosas, queremos pagar los impuestos en el lugar, en la ciudad en la que corresponde. Queremos que se forme la fila que corresponde. Queremos que no se tome y se maneje. Queremos que se respete la vida. Queremos que se paguen los impuestos que tienen que pagarse. Queremos que la gente sea fiel. Queremos que la gente le tenga en cuenta al prójimo, a ese al que nadie le ayuda. Cuando todo esto nosotros hagamos, hermanos, nos van a perseguir. Cuando nosotros reclamemos lo que el gobierno hace mal, nos van a perseguir. Y van a querer echarnos, pero nosotros estamos llamados a quedarnos en el lugar donde tengamos que quedarnos, donde en oración Dios nos diga que nos quedemos para seguir dando testimonio. Y si es necesario que entreguemos nuestra vida, pues bienvenido sea. Y el martirio, a través del martirio nos vamos directo al cielo, hermanos, por nuestra fe, por nuestro amor al Señor. Así que no tengamos miedo, no estamos solos. El Señor camina con nosotros, interceden por nosotros todos los ángeles y los santos para que también lleguemos. Así que ánimo, hermanos, ánimo. Y nos dice, así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio. En este caso tuvieron que irse, se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Eso es lo que decía el Señor. Anuncien el Evangelio, vayan de pueblo en pueblo y donde los reciban, coman, quédense y transmítanle la paz. Donde no les reciban, no se preocupen, ustedes continúen. Esa paz vuelva a usted y sacúdanse el polvo, es decir, que no se les pegue esa actitud, que no se les pegue ese deseo de querer hacer algunas cosas y creer otras y otras no. Entonces, sacúdanse el polvo de sus pies, nos dice, en señal de protesta, es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto y voy a continuar por el camino del Señor. Y dice en el 52, dejaban a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo, dejaban a los discípulos llenos de gozo y del Espíritu Santo, hermanos. Qué preciosura. El mundo esto es lo que necesita hoy. El mundo es lo que necesita cristianos alegres, cristianos que amen, cristianos que muestren el rostro de Dios, cristianos alegres, cristianos pacientes, cristianos humildes, seguidores de verdad del Señor que creen y van camino al cielo. Y vamos camino al cielo. Así que tomemos la firme decisión. Podamos, que podamos cada día tomar la decisión y pedir a Dios esa gracia. Señor, dame ganas de amarte, dame ganas de amar tus mandamientos, dame ganas de amar al prójimo. Dame fuerzas, Señor, dame fuerzas para poder llegar. Dame fuerza para defender a todos esos que no tienen voz. Dame fuerza, Señor. Abre mi boca. Abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te pido que este querigma, que este mensaje, de que sos vos realmente en quien se cumplieron todas las promesas y las profecías, que moriste, resucitaste y que estás a la derecha, Señor, y también acompañándonos a nosotros y presente en la Eucaristía, nos mueva, Señor, a reordenar nuestras vidas, a cambiar nuestras prioridades, a enfocarnos en ti y en tu amor y en el amor al prójimo. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Hoy especialmente por todos esos bebés, por todos esos santos inocentes que ya están junto a ti, Señor, triunfantes, e interceden por nosotros, para que nosotros podamos llegar
y luchar también por todos esos inocentes, no solamente niños, sino jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, a los que no tienen voz, para que podamos defenderles, Señor, y construir así tu reino más justo, más pacífico y más alegre en el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo de cristiana y por ese ejemplo de esa relación con el Espíritu Santo, que se renueva y que puede transmitir ese gozo, así como tú lo hiciste estando embarazada, caminaste 130 kilómetros hacia la montaña, cuesta arriba, para ir a servir. Gracias, Madre, por ese ejemplo de servicio y de amor. Y sabiendo que una espada te atravesaría el alma, lo hiciste igual, con la fuerza y la gracia de Dios. Permaneciste de pie al lado de la cruz y después también, hasta que un día fuiste ascendida al cielo. Te pedimos que intercedas por nosotros, que continúes intercediendo para que podamos llegar un día junto a ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro año más, muy contento de verdad de poder servirles, de poder trabajar para el Señor, de construir su reino, así que les invito a poder ayudarme en esta tarea de evangelización, que continúen formándose para poder también formar a otras personas, así que espero que hayan pasado una feliz Navidad y que cada uno pueda tener una sagrada familia, que puedan crecer en santidad y puedan tener un bendecido y santo 2021. Así que nos veremos el año que viene, Dios mediante y por delante. Así que si esta catequesis fue de crecimiento para ustedes, compártanla. Si están viendo por YouTube, denle me gusta y también pueden suscribirse al canal. De esa forma también nos estarán ayudando. Fue un placer compartir con ustedes. Hasta el año que viene. Adiós.